más bien se necesita estabilidad, se necesita un ministro de Economía que dure en el tiempo, que te garantice que las políticas que está implementando van a perdurar. Lo que ha dicho Felipe es muy importante, ¿no? El plan desregulatorio era algo que teníamos que hacer como país y ha sido muy bienvenido, sobre todo por la micro y pequeña empresa, que es la más afectada por todas estas trabas burocráticas, ¿no? A ver, lo principal de un nuevo premier debe ser una persona que concerte, una persona que nos lleve al 2026, a las elecciones de 2026 en un clima de tranquilidad, con un crecimiento económico, que las personas, que el pueblo peruano sienta ese crecimiento en el bolsillo para poder ir a votar tranquilamente. Entonces, necesitamos una persona que pueda reunirse con los partidos políticos, que concerte, que busque acercarse también al empresariado. Esta noche, y evidentemente me quiero centrar, muy buenas noches ante todo. Buenas noches, Buenas noches, Omar. Pero me quiero centrar en, algo que ha sido muy criticado desde temprano, además, y desde antes incluso de que se anuncie oficialmente los cambios, la salida de José Salardi del Ministerio de Economía. Llama la atención, ojo, y quiero ser enfático en esto, no porque Raúl Pérez Reyes, que hasta hace poco era ministro de Transportes y Comunicaciones, no tenga el perfil o la experiencia y haya pasado al MEF, sino porque se está produciendo un cambio en uno de los ministerios más importantes del gabinete, como es el MEF, en tan solo, ¿qué? Ni 3 meses. Porque esto genera o ha generado preocupación en el sector empresarial en su conjunto, ¿ah? Sí, porque además el ministro de Economía tenía el consenso nacional, ¿no? Entonces, sacar al ministro que mayor consenso tiene y que venía haciendo las cosas bien y que venía reimpulsando las APPs, las obras por impuestos, proyectos en activos y toda una política diferente, ¿no? Para darle estímulo a la economía. Tenía el respaldo de los gremios de la pequeña empresa, de la microempresa, un respaldo total, ¿no? Los números lo han acompañado cuando ha estado en Proinversión, ha adjudicado 9.000 millones de soles, cosa que venía muy por debajo de ese número, y en obras por impuestos 8.000 millones de soles, que son programas que estaban prácticamente diluidos, ¿no? Entonces venía con un buen currículum, con una buena ejecución, con el respaldo de mucha gente, no tenía animadversión en el Congreso, entonces no se entiende ese cambio, ¿no? No se entiende y se entiende mucho menos que lo anuncien a última hora, ¿no? Un ministro de Economía no se puede cambiar así de la noche a la mañana sin que nadie se entere, ¿no? A ver, ¿qué sucedió, no? Porque yo insisto con la idea, los gremios sabían o sospechaban que se iba a producir un cambio en el MEF. Salieron varios comunicados previo a este cambio. ¿Qué se sabía sobre este cambio en el MEF? No, para nosotros ha sido sorpresivo. No esperábamos un cambio, sobre todo con un ministro como Salardi que estaba haciendo las cosas bien, que tenía una política de puertas abiertas para el empresariado, que tenía menos de 4 meses, 3 meses y medio. Entonces, para nosotros nos ha agarrado de sorpresa. Obviamente comenzaron a correr rumores por la mañana y estuvimos conversando de todos los presidentes gremiales y sacamos comunicados respaldando a las medidas que había tomado Salardi en toda su función. Pero luego, cuando se hizo público el anuncio, la verdad nos tomó por sorpresa. Es algo que no esperábamos en ningún momento y, como ya dijo Jorge, un ministro que venía trabajando bien, que estaba tomando las acciones que necesitaba el país, reduciendo el déficit fiscal, destrabando y desregulando las barreras burocráticas. Entonces, nos da mucho que pensar, porque no sabemos qué va a pasar después en el futuro. Conocemos al nuevo ministro, a Raúl Pérez Reyes, ya ha sido ministro en Produce 2 veces, en el MTC. Esperemos que continúe con esta línea de trabajo, pero claro, esto crea incertidumbre. Ahora, ¿les preocupa más, digamos, en la mesa anterior hablábamos con los congresistas y el congresista Eduardo Málaga Trío, cuando conversamos sobre el tema del MEF, dice, bueno, quizás lo que hay detrás es que el serronismo está pidiendo su cuota y para el serronismo Salardi no era nada agradable porque justamente era un ministro abiertamente pro la inversión privada, pro sentarse, desregular, atraer lo que necesita el país, que es un flujo de inversiones. Sí, no lo sabemos, ¿no? Ahora, Pérez Reyes es un ministro solvente, ¿no? Es un ministro preparado, pero estaba bien en su cartera, ¿no? Y Salardi estaba muy bien en su cartera también. Yo creo que hay buenos ministros en el régimen, ¿no? La ministra de Comercio Exterior, el ministro de Vivienda, el canciller,
¿no? Pero lo que está faltando pues es que la cabeza ordene un poco ese gabinete y traiga una ruta sensata para el país, ¿no? Ahora, ¿quién va a venir de primer ministro? Yo creo que es importantísimo, fundamental, que ella entienda que su popularidad es muy escasa y tiene que consensuar un primer ministro con el país, con el Congreso primero, y un primer ministro al cual le dé espacio para trabajar, ¿no? Porque si vamos a seguir en más de lo mismo, vamos a estar en serios problemas. Hay un punto clave, porque, insisto, son las 9:28 de la noche. Gustavo Adriancén renunció hace algunos minutos, a las 8 de la noche. No sabemos quién va a ser el nuevo presidente del Consejo de Ministros. ¿Debería el Premier salir de este gabinete o debería ser alguien con un perfil nuevo? A ver, lo principal de un nuevo Premier debe ser una persona que concerte, una persona que nos lleve al 2026, a las elecciones de 2026 en un clima de tranquilidad, con un crecimiento económico, que las personas, que el pueblo peruano sienta ese crecimiento en el bolsillo para poder ir a votar tranquilamente. Entonces, necesitamos una persona que pueda reunirse con los partidos políticos, que concerte, que busque acercarse también al empresariado. No, yo no puedo decir si debe ser de adentro o de afuera. Me gustaría que sea una persona tal vez de afuera del gobierno, pero eso lo decidirá la presidenta. En todo caso, yo quería señalar que lo que ha hecho el ministro Salarri tal vez puede haber molestado o afectado a algunos sectores. Por ejemplo, las medidas para reducir el déficit fiscal que estaba tomando, como la eliminación de algunos programas gubernamentales, que van de la mano de la reducción del déficit fiscal, pueden haber afectado a algunos gobiernos locales, de repente, a otros sectores, a otros ministerios. Eso también puede haber creado cierto malestar, ¿no? Y puede ser una de las razones por las cuales ha salido. Habría que preguntarle en su momento a las personas indicadas. Es decir, podría tener que ver con un corte de cabeza que ha venido desde incluso algunos gobernadores, ¿no?, del norte del país, algunos gobernadores como César Acuña. Podría ser. Es una incógnita lo que ha sucedido porque era un ministro que tenía todo el respaldo, ¿no? Y hay un tema clave, lo decían más temprano, ¿no? Para, digamos, fomentar la inversión, lo que tú necesitas es claridad, estabilidad y confianza. Un cambio de este tipo, los que estamos viendo el día de hoy, generan esa estabilidad y esa confianza que necesita las inversiones que necesita el país para recuperar su crecimiento. No, sin duda que no. Más bien se necesita estabilidad, se necesita un ministro de Economía que dure en el tiempo, que te garantice que las políticas que está implementando van a perdurar. Lo que ha dicho Felipe es muy importante, ¿no? El plan desregulatorio era algo que teníamos que hacer como país y ha sido muy bienvenido, sobre todo por la micro y pequeña empresa, que es la más afectada por todas estas trabas burocráticas, ¿no? Esa política era interesante que se mantenga, que se empuje, que se estimule, y necesitabas un hombre que crea en ella para que la saque adelante, ¿no? Y por supuesto que mientras más estabilidad hay, y el ejemplo más claro es el BCR, ¿no? El señor Velarde, que es un consenso nacional, que es un gran presidente del BCR, tiene muchísimos años en el cargo y le ha dado una estabilidad a la moneda, a la inflación. Tenemos la inflación más baja en América y la controla muy bien. ¿Por qué? Porque es un buen funcionario y que tiene muchos años en el cargo. Se abre entonces, y pregunto para ustedes, ¿se abre un periodo de incertidumbre por este cambio, no solamente en el MEF, sino por no saber quién va a liderar el gabinete? Por supuesto que sí, y además por la línea que va a seguir el nuevo MEF. Y te explico una cosa, mira, en los últimos meses hemos estado recibiendo un montón de inversionistas de distintos países que vienen al Perú por la atracción que el Perú genera en estos momentos, por las fortalezas macroeconómicas y también por el optimismo que generaba el ministro de Economía Salarri. También hay un montón de inversiones comprometidas, de concesiones que ya están funcionando en el Perú, por ejemplo en los puertos. Ya se habían conversado de nuevas inversiones millonarias. Entonces ahora le digo, ¿cómo va a quedar todo esto? ¿Cómo va a seguir el nuevo ministro de Economía? ¿Qué va a pasar con las concesiones? ¿Qué va a pasar con las inversiones? Entonces, para nosotros es una incertidumbre. Entonces, yo creo que rápidamente tiene que nombrarse un premier y el nuevo ministro de Economía tiene que dar los lineamientos de cómo va a ser su función en el futuro, qué va a seguir, qué políticas va a seguir y si va a seguir las mismas políticas que seguía Salarri o no.
Y ahora, Muy importante. para la actividad productiva del país y para cerrar brechas, para generar crecimiento, evidentemente el MEF lidera la política económica, pero otras carteras son claves y fundamentales. Y una de las más importantes es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, insisto, por la cantidad de dinero que maneja, la cantidad de proyectos que justamente menciona. Que la presidenta haya puesto a un militante de APP que no se le conoce mucho un perfil o experiencia en ese tipo de funciones, ¿qué mensaje les da? ¿Qué genera? Estoy totalmente de acuerdo con la apreciación de que el ministro de Transportes y Comunicaciones tiene que ser una persona con mucha experiencia en el cargo, con el perfil adecuado, porque efectivamente es una cartera que maneja muchos recursos, es una cartera difícil, es una cartera que tiene que destrabar proyectos, es una cartera que tiene que dar confianza a los inversionistas. Las asociaciones público-privadas, las empresas que vienen a hacer proyectos en activos y todo esto que va a resolver nuestra brecha en infraestructura, necesitan conversar con alguien que les dé confianza, que tenga ese perfil adecuado para atraer las inversiones, ¿no? Y que pueda destrabar las cosas en lugar de que sigamos pues con obras paralizadas. Hay que ver cómo mejorar la ley de contrataciones para que no tengamos el mismo número de obras paralizadas que tenemos hasta ahora. Es decir, se necesita una experiencia en ese cargo, sin duda alguna. ¿Y no la tiene el nuevo ministro? Por lo que hemos visto, no la tienen. Ahora, del mismo... No lo conocemos, no lo conocemos. Mira, la brecha de infraestructura que tiene el Perú es aproximadamente 160.000 millones de dólares. Es enorme. Hay muchas obras por hacer. Si un ministro como el señor Raúl Pérez Reyes, que tiene mucha experiencia, tenía ciertos problemas en la cartera, imagínate un ministro nuevo, que el que no conocemos cuál ha sido su actuación política anterior, entonces no sabemos cuál va a ser su forma de actuar. Nos da mucha incertidumbre. Tenemos la inauguración del aeropuerto en los próximos días, tenemos el tren, tenemos muchas obras por hacer, aeropuertos, puertos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo va a funcionar el Estado? Y les pregunto, ¿preocupa, ojo con esto, la politización de carteras que son importantes, que son políticas evidentemente, pero que son fundamentalmente técnicas? ¿Están politizando carteras que deberían ser mucho más técnicas como el MTC? Parece que sí, con este nombramiento parece que sí, ¿no? Porque no hemos visto que no tiene la experiencia, el currículum, y más bien es un militante de APP, ¿no? Esas son las cosas que no se deben hacer, y no se deben hacer aún más con un gobierno tan débil, ¿no? Con un gobierno con una popularidad tan baja. Lo que hay que hacer es más bien tener ministros muy solventes, cada uno con la experiencia necesaria en su cartera, tratando de que sean independientes. Pueden ser partidarizados también, pero con la experiencia necesaria, con el expertise, con el bagaje que tiene que venir para manejar carteras importantes, difíciles, ¿no? Porque no es fácil manejar una cartera, ¿no? ¿Estamos entrando no solo en una politización, sino una acuñización excesiva del gabinete? Pareciera, ¿no? Pero lo que es importante acá, que yo quiero dejar dicho, es que la Sociedad Nacional de Industrias va a seguir apoyando las medidas necesarias por el desarrollo del país. Eso que no quede duda. Pero también el gobierno tiene que entender que si no tiene una comunicación con los empresarios, con el sector privado, va a ser muy difícil que pueda llegar a las metas que se han trazado. Por ejemplo, el crecimiento que había trazado el anterior ministro de llegar cerca al 4%, o la reducción del déficit fiscal. Si eso no lo hacemos en conjunto con el sector privado, pues no va a tener éxito y todo va a ir peor para el gobierno. Y hay un factor que preocupa no solamente al sector privado, sino que le preocupa en este momento a todo el país, a todos los ciudadanos, y desde el sector privado, desde los diferentes gremios, han expresado la enorme preocupación por la criminalidad. Y por eso les pregunto también sobre este cambio que se ha producido en el Ministerio del Interior, más allá de la persona también, que es el señor o el general en retiro Carlos Alberto Malaver. El problema es que es ya el octavo cambio, y también el exministro Díaz estuvo, me ¿Cuánto parece, duró? 40 días. Ni 2 meses, ni 2 meses ha estado el ministro Díaz. Entonces, ¿esto cómo afecta? Porque si hablamos tanto de las mesas, de la conversación con el sector privado, ustedes han dado medidas de qué hacer para luchar contra la inseguridad, hemos hablado de esto hasta el cansancio. Cambio de ministro. Sí, es que estamos muy mal
si es que cambiamos los ministros de un día para otro sin que la ciudadanía se entere que va a haber ese cambio, ¿no? Lo mejor que se podría hacer en el gobierno es justamente abrir el debate, abrir posibilidades, abrir conversaciones con interesados, con propuestas tanto del sector privado, desde los partidos políticos, desde el Congreso de la República, y así escoger a la persona más idónea para el cargo, ¿no? Lamentablemente, el ministro del Interior, que ha estado 2 meses, tampoco ha tenido resultados y tampoco ha tenido una propuesta para salir de esta inseguridad que nos rodea, ¿no? ¿Por qué? Porque también fue escogido de un momento a otro sin que nadie se entere que iba a haber quién iba a asumir esa cartera, ¿no? No se abrió esa posibilidad de recibir propuestas, ¿no? Yo creo que hay que ser positivo en todo, hay que tratar de sacar el lado bueno a las cosas, y yo creo que es una oportunidad, ojalá no la desperdicien, es una oportunidad para que se abra el debate y se escojan a los mejores ministros, ¿no? Empezando por el Premier, un Premier que tenga el consenso, porque además tiene que pasar por el voto aprobatorio del Congreso, de manera que tiene que consensuarse un nombre de Premier, ¿no? No puede escogerse así a puerta cerrada como lo que se ha hecho últimamente. Yo le quisiera pedir a la presidenta que retome las reuniones que teníamos hasta el año pasado con el sector privado. Teníamos reuniones cada 15 días, cada mes con la presidenta, y creo que la cosa había mejorado mucho, pero este año no nos hemos reunido prácticamente ni una vez, y creo que la presidenta como que se ha aislado un poco, y eso creo que es peligroso. Debería retomar, porque eso va a generar, digamos, una mayor compenetración con la opinión pública, con el sector privado, con el desarrollo del país. Es importante tenerlas nuevamente. Solo para ir terminando, esta nueva crisis que estamos viendo, que estamos experimentando, ¿acerca más la posibilidad o genera más el riesgo de vacancia presidencial? Bueno, evidentemente que la popularidad de la presidente va a seguir cayendo, ¿no? Y ese es un problema, ¿no? El ambiente en el Congreso no va a ser mejor, ¿no? Va a empeorar, ¿no? El ambiente del Congreso con relación al Ejecutivo, ¿no? Entonces, lamentablemente podría darse esta situación, ¿no? Pero ojalá que haya una reacción por parte del Ejecutivo, que la Presidente medite bien las cosas, y yo creo que un Premier de consenso ya es momento de que opte por esa idea, ¿no? Sí, la situación es peligrosa. Nosotros somos institucionalistas, no nos gustaría llegar a esa situación. Queremos que este gobierno acabe su periodo del 2026, pero lamentablemente se están cometiendo muchos errores. Entonces, esto podría llevar a una situación de ese tipo, que no queremos que suceda. Entonces, nuevamente le pido a la presidenta que no se aísle. Ahora, solo ya para terminar, porque mañana, digamos, ha quedado un poco al margen con todo lo que hemos visto el día de hoy, pero mañana hay un paro convocado no solamente por transportistas, por comerciantes de mesa redonda o algunos comerciantes de gamarra. ¿Cómo, digamos, desde el sector empresarial formal, que son a los que ustedes representan, cómo se ve este paro de mañana, que lo que pide es, entre otras cosas, la salida de la presidenta Boluarte? Claro, definitivamente no abona pues en la estabilidad que necesitamos, ¿no? Ojalá que ese paro sea sin violencia, que se movilicen en paz y que no haya ningún asomo de violencia o de desorden, ¿no? Pero sí, pues el país está convulsionado, ¿no? Y tenemos que hacer todo lo posible, y en ese esfuerzo estamos los gremios, por articular conversaciones, consensos, tratar de dejar de lado diferencias para que le den una ruta, una salida al país, los políticos que son los principales responsables de darle una salida al país. Es un momento complicado. Hasta ahora creo que no tenemos Premier. Entonces, un paro de estas características mañana, sin Premier, sin tener claro quiénes serán los ministros, puede ser aprovechado por los radicales y podría generar algún tipo de caos y algún tema de explosión social. Esperemos que no suceda eso, pero lamentablemente ha sido un mal momento este cambio de ministros. ¿Por qué tuvieron que hacerlo hoy día? ¿No? Sigo sin entenderlo. Lamentablemente muchos seguimos haciéndonos todavía varias preguntas respecto a lo que ha sido el día de hoy en cuanto al cambio de ministros, que hasta esta hora, 9:42 de la noche, no
hay presidente del Consejo de Ministros. Muchísimas gracias al presidente de la CONFIEP, Jorge Zapata, y al presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Felipe James.